Ya. El objetivo terapéutico en pacientes con glucosa, perdón, en pacientes ambulatorios, ¿no? Es que la glucosa basal sea de 80 a 130, ¿ya? Ambulatorios. En hospitalizados, el objetivo es que sea menos de 140. Menos de 140, o sea, soy un poco más permisivo, ¿ya? La glucosa postprandial, o sea, postprandial después de los alimentos, 2 horas luego de comer, sí siempre es menos de 180, tanto en ambulatorios como en hospitalizados. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es lo mínimo de glucosa que yo podría permitir? 100. O sea, la glucosa no debería ser menos de 100. No, no menos de 100. Es decir, en hospitalizados, entre 100 y 140, entre 100 y 180. Porque si yo manejo valores de glucosa de 90 y tantos, oye, qué bien, va a ser incontrolado, no. Tienes riesgo de que el paciente vaya a hipoglicemia. No menos de 100, entre 100 y 140, 100 y 180 hospitalizados. Cambia un poco. ¿Ya? Hay un montón de estudios en hospitalizados, infartados, donde se ve, donde valores de más de 180 a los pacientes me predisponen a infartos cerebrales, etc. De CRS, etc. Para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a los objetivos. En base a esos objetivos, ustedes van a hacer las modificaciones de las dosis. Por ejemplo, por ejemplo, digamos que este paciente de acá, tenemos un paciente con insulina, ya, glargina que está recibiendo. Glargina. Está recibiendo 18 unidades de glargina. Y está recibiendo el paciente 6 unidades de rápida, 6 unidades de rápida, 6 unidades de rápida. Este esquema basal, ¿no? Ya. Yo lo controlo al paciente. Le pido su control. Soy interno del hospital y le pido un control y me sale acá que en ayunas su glucosa está en 190. En ayunas, ¿no? Glucosa en ayunas. ¿Okay? A ver, Jacqueline Colonia, Jackie, ¿dónde estás? Sí, doctor. Jackie. ¿Qué harías con ese valor de glucosa en ayunas de 190? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está dentro de lo que esperas? Me dice que es con la alergina, ¿no? Está claro. El esquema del Es de paciente es este, 24. 666 DR, 18 de larguima. La glucosa en ayunas. La dejas ahí, la modificas las insulinas. Mm. Lo dejaré ahí, doctor. ¿Lo dejas ahí seguro? ¿O modificas algo? A ver, Vanessa Contreras. Doctor, sí, se le aumenta 4 ¿4 qué? ¿A quién? unidades ¿A quién? a la glargina. ¿Por qué 4? Eh, bueno, porque bueno, ha bajado, entonces se le debe aumentar de las unidades que ya tenía, se le debe aumentar a 4. Ya. Más o menos te explicación. A ver, Kevin. Tendría que aumentar 2 unidades, doctor, porque es menor de 200 en el valor que se ha obtenido de la glucosa, ¿no? Y además tenemos que modificar la glargina porque es la de control en ayunas. Ya, muy bien. Muy bien, Kevin. Melissa, ¿algo más quieres agregar? Claro, si se aumentaría 2, serían 20 unidades y esas 20 unidades se dividirían entre desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Podría ser 7 unidades en cada comida. ¿Cómo? A ver. Mira, ten en cuenta esto, ¿ah?
El esquema del paciente basal bolo es 6 unidades en el desayuno, 6 unidades en el almuerzo, 6 unidades en la cena y 18 de glargina. 6 más 6 más 6 son 18 unidades. Más las 18 de la glargina, ¿me dan cuánto? 36 unidades de dosis total diaria. Estas 36 se dividen en 18 y 18, ¿no es cierto? Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Ya. La glargina es una insulina basal. Si es una insulina basal, se controla con glucosa basal. Glucosa basal es igual a decir glucosa en ayunas, sinónimo. ¿Ya? La glucosa en ayunas del paciente de control acá está en 190. Ese control del paciente está alto, está bajo, está normal. ¿Qué me dicen? Partamos ahí. Melissa, a ver, tú mismo. Sí, está alto, doctor. Ya, ¿cuánto debería ser si es hospitalizado? Debería ser el basal. ¿Sí? El Si basal hospitalizado. menor a 140. Menor a 140. O sea, definitivamente está alto. Si está alto, tengo que hacer algo. ¿Con quién tengo que hacer algo? ¿Con insulina R al desayuno? No. ¿La R al almuerzo? Tampoco. Cena tampoco. Con la glargina. Porque la glargina es la que me controla la glucosa basal. Muy bien. ¿Cuántas unidades le voy a aumentar a esa glargina? En este caso sería dos unidades, ¿Por qué dos? porque el valor es menor a 200. Ya, esa es la regla que yo les he dado, con fines prácticos, ¿no? Ujú. Si es menos de 200, le puedo aumentar 2 unidades. Si es más de 200, 4 unidades o más incluso. Sigan esta regla de acá, por ejemplo. Acá dice 190, ¿no es cierto? 190 estaría acá. Quiere decir aumento 10%. 18 por 0.1, ¿cuánto es el 10% de 18? 1.8. Ya, en otras Dos palabras, unidades 2 también. unidades, exacto, por Dos. eso. Para que no se estén mareando con 10%, 100, ya, olvídense de eso, de 2 a 4 unidades. ¿Ya? Una unidad más, una unidad menos, para que no se maree. ¿Ya? ¿Han entendido esta parte? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver ahora el tema de la NPH. Espera un momento. ¿Dónde está? Bueno, creo que buena hora que fue virtual eso, porque también con la pizarra ya hace un problema. Borrar y escribir a cada rato. A ver, a ver, a ver. ¿No? Ya. A ver. Digamos de que el paciente está recibiendo igual, 6 unidades de R, 6 unidades de R, 6 unidades de R, y acá viene el tema de la NPH. Recibe 12 unidades de NPH antes del desayuno y recibe 6 unidades de NPH antes de la cena. El valor de glucosa basal en ayunas es de 240. ¿Ok? A ver, Renzo Guillén, Renzo Andrés. Sí, doctor. Renzo, dime, ¿cómo modificaría el esquema? (666, 12,6 de NPH. Ya sabes que 12,6 porque se parte, ¿no? Los ceros un tercio. En este caso igual, ¿no? La dosis total diaria de insulina es 36 unidades, ¿no? 18 unidades de insulina basal, otras 18 de insulina postprandial. Y esa postprandial la divido en 6, 6 y 6, ¿no?
En este caso, la basal va a ser 2/3 en la mañana de NPH, 1/3 en la noche. Pero mi control de glucosa va a ser en 240. Bueno, ¿Cómo hago? tendríamos que aumentarle, como podemos observar ahí, para corregir la dosis en un 20%, ya que presenta el paciente 240. Ya, ¿a quién le aumentas el 20%? ¿Vas a usar eso? Excelente. ¿A quién le aumentas el 20%? Ah, a la basal, doctor. ¿A cuál basal? Ah, a la NPH. ¿A cuál NPH? Pues cada 2 días está haciendo el NPH, desayuno y cena. ¿No? A ver, ¿a cuál le aumentan? A ver, Melissa. Sería al basal, que es 18, el 20%. Ya, pero acuérdate de que esa NPH está dividida, 12 en el desayuno y 6 en la cena. Voy a aumentar a las 2. No, sería el del desayuno. Desayuno, seguro. Acuérdate que esa glucosa basal es glucosa en ayunas, ¿no? Esta es Ah, en ya, ayunas. entonces sería en la cena, sí. Esto me lo está cubriendo, esta curva de acá es la curva que inició en la cena. Le aumentaría la de la cena. ¿Cuántas le aumentaría, Melissa? Si es el 20% de 6, es 1.8, 2 unidades. 2 unidades, ¿no? Puedo darles a 4, eso va a depender cómo yo lo maneje. La cosa es que sepan a quién tengo que aumentarle. ¿A cuál le voy a aumentar? A la de La cena. la cena. Acá le voy a poner, pues, va a ponerle 8, quizá otros elijan 10 unidades, la cosa que le aumento a esta insulina. Porque esta insulina de acá es la que me cubre la del ayuno. Muy bien, esa parte ya la han entendido. Ahora vamos a poner un poco más difícil el tema. Dime. Ujú. Claro. Eh, mm, si yo tengo solo resultado de glucosa basal, si estamos en el escenario que solamente la glucosa basal es la que está alterada. Ya, ahí solamente va a corregir la glucosa basal. Pero mira este otro escenario. Ya, digamos que está recibiendo glargina, 18 unidades, y está recibiendo 6 unidades de lispro, 6 unidades de lispro, 6 unidades de lispro. ¿Ya? La glucosa basal del paciente está 220. 220. ¿Ya? Pero también tenemos que medir la postprandial del almuerzo. Y la postprandial del almuerzo está en 200. Y la postprandial de la cena está en 180. ¿Ya? Y la postprandial del desayuno está en 160. ¿Qué hago con este paciente? Miren, vamos a usar la regla que yo les he mencionado, ¿ya? La que si es menos de 200, le suben 2 unidades, si es más de 200, le suben 4 unidades. Saben que esto puede ser variable. Lo pongo para que sea más simple. Si esta glucosa basal está en 220, ¿qué insulina debería modificar? Primero.
la alergina. Vamos a ponerlo con otro color del lapicero para que sea más. Muy bien. ¿Cuántas unidades más debería subirle la alergina? 4. Claro, subirle 4 unidades. Muy bien. Tengo 2 horas después del desayuno, me ha salido 160. ¿Cuánto debería ser? 2 unidades aumento. ¿Sí? Hay que aumentarle 2 unidades. 2 unidades. ¿Cuál es el objetivo? A ver, Sharia. Estaría dentro del rango porque el objetivo sería hasta 180, doctor. Claro, acuérdense, chicos. Bien. En hospitalizados, glucosa basal es menos de 140 y glucosa 2 horas postprandial es menos de 180. Este resultado está ok. El problema es acá. Ya. Este problema, acá sí, mira, está 200 horas después del almuerzo. 200. ¿Debería aumentarle? Sí, porque está más de 180. Podría usar 2 unidades más. A ese le subo 2 unidades más. Esa de acá está en el límite, ¿no? Podría también subirle 2 unidades más. Pues acá el esquema podría quedar como, quedaría como 22 unidades de alergina, acá me quedo con las 6, acá me quedo con 8 unidades, y acá me quedo también con otras 8 unidades. ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí es entendido, no? ¿Alguna duda? Doctor, sí, después del almuerzo A estaría ver, aumentando el 20%, ¿no? Pero como es 1,5 ya usted lo ha redondeado. O sea, por eso es el 2. claro, Ah, ok. 2.5 es un redondeo. Es un redondeo. Ahora, vamos a poner el escenario. El escenario en el cual este valor de acá también está alterado. Digamos que la glucosa después del desayuno está en 220. ¿Cuántas unidades debería yo aumentarle en este caso? 4 unidades, doctor. Sería 4, 10. Doctor. Más 4, ¿no? Más 4. Ya, miren, cuando todas las glucosas están alteradas, cuando todo está alterado, como en este caso, se alteraba lo de desayuno, almuerzo y cena y la basal también, tienes que recalcular la dosis total diaria. ¿A qué me refiero con recalcular la dosis total diaria? Mira. Este paciente, antes de los controles, ¿cuánto recibía de dosis total diaria de insulina? ¿Cuánto estaba recibiendo? 36. 36, ¿no? ¿No? Miren, acá estaba recibiendo 6 más 6 más 6, 18. Estaba dosis total diaria, 36 unidades. Como todo está alterado y he hecho los cálculos, yo tengo que agregarle 4 unidades a la insulina basal por el aumento de la glucosa basal, más otras 4 unidades por el tema del desayuno, más otras 2 unidades por el almuerzo y otras 2 unidades que voy a poner para la cena. ¿Cuánto es esto? Este 4 Dos. más 4 Dos. más 2 más 2, 12, ¿no es cierto? 12 unidades. Estas 2 unidades las voy a sumar con la dosis total diaria. ¿Cuánto sale? 41. Ya, ese es el nuevo cálculo. Es el nuevo cálculo y la nueva distribución. Mi nueva distribución, cuando todo está alterado, sumo lo que me falta y redistribuyo todo de nuevo. ¿Ya? Entonces, 24, 24.
Entonces serían 24 unidades de insulina. ¿Y el otro cómo quiere distribuirlo? A ver. 8 unidades. 8 unidades. 8. 8 unidades de insulina, ponte R, 8 de R, 8 de... Ok. Y vuelven a pedir control. Vuelven a basal bolo, piden glucosa basal y glucosa postprandial y así hacen los cambios. ¿Ya? Entonces, entienden, ¿no? Cuando ya todo es alterado, tienes que sumar y recalcular nuevamente todas las dosis. Si es una o dos glucosas, puedes hacerlo individualmente, ¿no? Pueden usar esos porcentajes que les he mencionado, pueden hacerlo, o pueden usar eso, menor de 200, más de 200, no se hace ningún problema. Y va a depender del perfil del paciente, ¿ah? Si es un paciente, por ejemplo, anciano, con cierta falla renal, con mucha cautela la insulina, incluso aumenta la de 2 en 2, pero es un paciente gordito, joven, diabético, con sepsis, esas 4 te va a salir insuficiente, ¿ah? Más de 200, le pones 6 de frente, y no sucede, y incluso quedas corto con ese paciente. En otras palabras, tienes que individualizar la terapéutica en cada caso, pero esas son pautas que puedes ir siguiendo. Ya. Van a ver ustedes a veces que hay gente que maneja al paciente solamente con R. 8, 8, 8, 5, 5, 5. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la insulina R es esto. Acá, acá y acá. Y estos valles no los cubre. Esos valles los cubre ¿quién? La insulina glargina, la NPH, la acción prolongada. O sea, todo esquema de insulina parte de un esquema de insulina basal. Sobre el esquema de insulina basal, yo puedo agregar insulinas rápidas, ultra rápidas. Pero solo rápidas, no. Hay casos puntuales, ¿ya? Que pueden usarse. Muy puntuales, pero siempre basales. La mayoría de hospitalizados usan esquema basal-bolo, como que muestro. ¿Puedes usar solo basal? También. Depende del tipo de paciente. Es un paciente que no está muy crítico, que no tiene valores muy altos de glicosilada, su glicemia tampoco está tan elevada, manéjalo solo con basal, por ahí que le pones un bolito de R o quizás un fármaco oral, va a depender de ti y de cada paciente. Bueno, pero la idea es que sepan los principios de manejo del insulinoterapia. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, con respecto al esquema basal bolo, el cuadrito que dio del cálculo de dosis total diaria, dependiendo, ahí puso, por ejemplo, si es un paciente de 70 años con tasa de filtrado glomerular menor de 60 de 0.2 a 0.3, y en el caso de 201, 400, 0.5, y el otro de glicemia 140, 200, aumentaba a 0.4. En ese caso, en el basal bolo, en ese caso, si todas las glucosas están alteradas, o eso sería antes de iniciar mi esquema basal bolo, ahí modificaría, o sea, ahí me estoy confundiendo, como que en el recalculado de la dosis total diaria, lo utilizaría tipo, si es de 200 o 400, recalculando con 0.5 unidades por kilo, o porque ahí está de 200. No, este cálculo es para el inicio. O sea, con este cálculo tú inicio. Exacto. Con el primer contacto que tienes con el paciente. Ok. De ahí lo otro, simplemente si pasa de los 180. Si pasa, exacto, si Si tienes pasa de más los de 180. Y si es menor a 202 y mayor a 204. ¿202? No, menor a 200 le aumento 2 unidades. Ya, dos, sí. Ahora, esto de acá, como te digo, es referencial, ¿ah? En el hospital hay gente que es bien cauta, o sea, y a todos le inician con 0.2, obviamente miedo a la hipoglicemia. También es válido. Yo, particularmente, sí me mando con la insulina, le doy 0.5, cuando tengo que aumentar incluso, si es más de 200, no aumento 4, le doy 6 o 8, o sea, va a depender del paciente. Claro, con quienes me mando así, como te dije, un paciente joven, séptico, gordito, le doy 8 unidades de frente y no pasa nada, y sigo con hiperglicemia. Pero un abuelito medio nefrópata, ahí sí 0.2, 0.3, ¿no? Va a depender de cómo veas a cada paciente. La idea es que sepan y ya saben por qué hay NPH, por qué hay R, porque tú pasas visita, pues, y te dicen, aumentale 5 a la R, 6 al NPH, baja, no hay consenso. Doctor, y otra consultita respecto a ese cuadro mismo.
Cuando dice la glicemia, ¿esa es la glicemia que voy a sacar en ayunas o postprandial en No, el caso del más al bolo? esta glicemia es una glicemia al azar. Acuérdate que este paciente Ah, para ok. hospitalizar viene a la emergencia y tú le sacas en ese momento, Ya. Gracias, doctor. al azar. Ujú. Ya, a ver. Entonces, estamos ahí. Ya, a ver. Ya saben, entonces, 45 años, antecedente de diabetes mellitus, sinusitis por infarto de miocardio, 120 kilos, 11 glicosilada, 270 de glucosa, cuerpos cetónicos, no acidinos. Muy bien. ¿Quién quiere participar y quién me quiere decir el esquema que iniciarían en este caso? A ver. ¿Quién participa y quién me quiere decir el esquema que iniciarían? A ver, Nora. Doctor, yo creo que podríamos iniciar con el esquema basal bolo, porque nuestro paciente no está ingresando por infarto de miocardio. Ya, ¿y cómo harías el cálculo de la dosis? ¿Qué dosis le darías? ¿Cómo harías con el caso? O sea, tenemos que calcular la dosis total diaria. En este caso, yo diría que sería de 0.5 Ya. unidades por 0.5 unidades por kilogramo, me Ya, parece. ya, está bien. Vas a iniciar con 0.5, ¿sería cuánto? 60. 60 unidades de insulina, mira, ¿no? Ujú. Y lo Ya. repartiría 30-30, no 30 al basal que iniciaría con glargina. Y los 30 otros unidades. 30, sí, y los otros 30 irían a lispro, las postprandiales. Listo. Muy bien. Es fácil, ¿no es Serían cierto? 10, 10, ¿Cuánto? 10. Ya, 10, 10, 10. Ajá. Puede ser Lispro, puede ser R. Y si fuera NPH, Nora, ¿cómo harías? Y si fuera NPH, lo dividiría, bueno, el 30 unidades serían entre 3 para agregarnos los 2/3 en la mañana, que serían 20 unidades en la mañana, y 10 unidades le daría en la noche. Perfecto. 20 unidades de NPH. Muy bien. ¿Ves? Entonces, ya saben, ¿no? Cómo iniciar el esquema. ¿No? En realidad no es difícil, ¿no? En tema de insulina se cometen a veces dos errores. Uno lo mencionamos, que es la sobrevasalización. Sobrevasalización es abusar de la basal, ¿no? Ya saben hasta cuánto tienen tope. Y el otro error que se comete es la demora en iniciar la insulina, ¿no? Inercia terapéutica, se le llama. O sea, hay demora en decidirse a usar insulinoterapia. ¿Por qué? Por desconocimiento, por miedo y por N factores, ¿no? Pero ya se dan cuenta que no es tan difícil. Si tienen dudas con el tema de las rápidas, no se preocupen, inicien con basales solamente. Inicien con basales y pueden agregar fármacos. Muy bien. ¿Alguna duda sobre este caso? Jimena. Doctor, disculpen, también se le podría agregar, bueno, ya que va a estar con el esquema de insulina, el bolo, ¿se le podría también agregar un CGLT2 o un GLP-1 por el riesgo coronario que ya va a tener en este caso? Sí, sí. Ahora, viendo el tema ya, riesgo coronario sobre un Doctor, no le manejo. escucho, perdón. ¿Me escucha? Jimena, ¿me escuchas? Creo que te problema con tu audio. Mira, el tema de GLP-1 y GLP-2, sí, pero ese riesgo coronario obviamente va a ser ya a largo plazo. Estamos en el escenario que es un paciente agudo, viene por infarto, obviamente por el estrés y todo así, hiperglicemia. Una vez que se estabiliza, cuando el paciente se va estabilizando, su requerimiento de insulina va a ir bajando, o sea, la dosis de insulina va a ir disminuyendo. Entonces, probablemente se le pueda suspender la insulina rápida, el paciente quede con insulina basal, quizás, y como tú dices, se le puede dar un GLP-1, ¿no? O un SGLT2 y a largo plazo ya se maneja. Claro, pero en ese momento agudo, el hecho de darle GLP-1, SGLT2 no tendría mucho sentido en el momento agudo. A largo plazo, con el riesgo, por supuesto que sí. Está bien, doctor, gracias. A ver, ese paciente,
40 años, antecedentes de diabetes, hace 10 años, tratamiento con metformina, glibenclamida, tiene neumonía, es hospitalizado. Peso 90, glucosa 330, glicosilada 10, urea 50, creatinina 1.2, orina no normal, AGA, 7.2, bicarbonato en 12. ¿Qué esquema de insulina usa? Melissa. Sí, el paciente como va a ser hospitalizado es el esquema basal-bol. Ya. Bueno, si es hospitalizado por esas características, hasta luego. ¿Algún otro comentario con respecto a ese caso? Sí, y debemos calcular la dosis total diaria, entonces como Ya. pesa 90, se le debe dar 0.5 unidades por kilo de peso, entonces sería 45 unidades en total, Ya. y eso Ya. se divide entre la basal y la prandial, sería 45 de glargina, que es la basal, y los Ya. otros 45 serían 15, 15, 15 desayuno, almuerzo y cena. Perfecto. Pero hay un tema acá. ¿Vaya esquema basal bolo siempre o tienen alguna otra alternativa? ¿Alguna otra variable que viene en el caso, otra característica que me dice que pueda usar un esquema distinto? ¿Un comportamiento distinto que tenga? Ok. Sería por el tema de la creatinina y la urea, ¿no, doctor? Nada más por eso. Ah, claro, también por el AGA, ¿no? Porque se encuentra en acidosis. Y ahí eso no le llama atención. ¿Alguien más quiere comentar el tema? A ver. Mira, todo paciente que llegue a emergencia, descompensado, descompensado. Es muy distinto que tengas una reunión familiar, tu tío conversando, y, oye, pídeme la glucosa con tu aparatito, pucha, 290. Pero tu tío, pues, hidratado, asintomático, sin problemas. Otra cosa que ve un paciente descompensado, deshidratado, glucosa seca, séptico, y tenga glucosa de más de 250, tienes que descartar ahí una crisis hiperglicémica. La crisis hiperglicémica son la cetoacidosis diabética y son el estado hiperglicémico hiperosmolar. Son las dos crisis hiperglicémicas. ¿Ok? ¿Qué me puede sugerir que tiene paciente crisis hiperglicémica? Uno tiene un cuadro descompensado, una glucosa más de 250, tiene acidosis metabólica. ¿Ya? El esquema ahí que voy a usar ya me vas al bolo, me vas a tú, menos basal. Es un esquema distinto, es darle insulina por vía endovenosa al paciente. ¿Ya? Mira, primero, para que recuerden los criterios diagnósticos, los aprendieron en medicina interna 2 cuando hicieron endocrinología. Entonces, acidosis diabética, glucosa más de 250, pH menos de 7.3, bicarbonato menos de 18, eso ya lo cumple el paciente. Ahí hay que buscar cuerpos cetónicos, el baño en GAP elevado. Y bueno, estado hiperglicémico, glicemia más de 600, el pH va a ser más de 7.3, pero sobre todo va a haber alteración de la conciencia. El manejo es mucho más complejo acá, eso ya incluso no les corresponde a ustedes. Vamos a hablarlo a grandes rasgos, porque en realidad el manejo es al costado del paciente. Es bastante tedioso manejarlo, pero es interesante, ¿no? Tedioso porque tiene que estar pegado al ese paciente. Ponte, si entras de guardia de noche y te toca una cetoacidosis, está pegado al paciente toda la noche, monitorizando sus glucosas. ¿Ya? Es un paciente, el de cetoacidosis y el de hiperosmolar, deshidratado. La hiperglicemia me ha producido tal poliuria que el paciente pierde una gran cantidad de líquidos, tiene un déficit de más de 10 a 14 litros de agua, líquidos. Entonces, primero reponer. Fluidoterapia con lo que es cloruro de sodio. Reponer 1 litro a 1.5 litros en la primera hora. Luego darle una reposición de 20 mililitros por ese kilo hora. Como vas a usar insulina en el paciente, puede haber hipocalemia, por ejemplo. Tienes que manejar el tema del potasio también. Primero, fluidoterapia. Luego manejar lo que es los electrolíticos, manejar el tema de la hipocalemia. Insulinoterapia. ¿Qué insulina uso? Voy a usar insulina R. Insulina R por vía endovenosa. Endovenosa, no subcutánea, endovenosa. Voy a poner un bolo
endovenoso, de 0.1 unidades por kilo. El bolo va a ser de 0.1 unidades por kilo, endovenoso, en bolo. Y después la voy a poner en infusión continua, endovenosa, también a 0.1 unidades por kilo hora, en infusión continua endovenosa de insulina R. Y voy monitorizando los niveles de glucosa, de pH, bicarbonato, hasta que el cuadro se resuelva. O sea, todo es a la par, fluidos, electrolitos, control de glicemia, insulina por vía endovenosa. Cuando digo que el tema está resuelto, esos son los criterios de resolución, ¿no? Cuando ya la glucosa está menos de 200, bicarbonato más de 18, 7.3, o sea, ya, cuando tengo esto, ya corto lo que es la infusión de insulina. Ya no recibe por vía endovenosa, va a recibir por vía subcutánea. Y ahí sí, al pasar la vía subcutánea, ¿qué esquema creen que debería usar? ¿Basal o basal bolo? Es un paciente que viene con cetoacidosis, ¿no? Basal bolo. Basal bolo, ¿no? Y acá sí, por esas características, Melissa, por esas características, porque vino, ¿con cuánto de dosis total diaria tú le usarías? ¿Cuántas unidades por kilo crees? 45 unidades. Claro, o sea, a 0.5, ¿no es cierto? Sí. A 0.5. Igual lo reparte 50-50. ¿Ya? Ese esquema, o sea, ya es posterior a la bomba endovenosa de insulina. O sea, esto es dar insulina por bomba de infusión. ¿Ya? Insulina en bomba de infusión lo usan en complicaciones agudas de diabetes. En otro caso, igual, los 60 años, diabetes, de género génica. Mira, tiene shock séptico la paciente. Un paciente con shock séptico es un paciente crítico. Muchas veces no puede comer ese paciente. No puede comer. Está postrado. Si no puede comer es un problema. Si pongo bajar el bolo, va a ser hipoglicemia, ¿no? Esos bolitos van a hacer que su glucosa baje al piso. Olvídate. ¿Ya? En un paciente séptico crítico, igual. El esquema tampoco es basal bolo. El esquema también va a ser como cetoacidosis, con bomba de infusión de insulina, con insulina endovenosa. La primera, el paciente lo hidrato con cloruro de sodio, le pongo insulina endovenosa, pero doctor, no va a bajar mucho la glucosa, sí. Digamos que la glucosa está en 290, ¿no? O más alta. Le pongo insulina endovenosa en infusión continua. Una vez que la glucosa baja a menos de 200, el cloruro de sodio lo suspendo y le pongo dextrosa endovenosa. O sea, va a recibir dextrosa el paciente y por otro lado insulina. Eso me permite que la glucosa baje poquito a poquito, ¿no? O sea, la insulina no me va a tirar al piso, sino va a bajar poco a poco porque también le paso dextrosa. Baja, y en este caso es hasta que se resuelva lo que es el shock séptico y la sepsis. O sea, bomba de difusión de insulina también voy a usar en pacientes críticos, como un paciente con shock séptico. Entonces, tienen que saber nomás el concepto acá, no centrar el tema en las dosis ahí. Y por último, 85 años, glibenclamida, es una sulfoniluria, metformina, trastorno del sensor y diaforesis. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo acá? Stephanie, Bueno, el paciente va a presentar lo que es una hipoglicemia, sospecha de hipoglicemia. ¿En base a qué planteas eso? al trastorno del sensorio y Ya, bueno, ¿qué y a la más? diaforesis. ¿Por qué le da foresis? Mm, ¿Alguien me dijo? Kevin, Sería por la sintomatología adrenérgica que va a presentar el paciente. O sea, aparte va a tener va a tener palpitaciones también. claro. Los pacientes, como tienen hipoglicemia, para compensar la hipoglicemia, aumentan las hormonas contrarreguladoras. Catecolaminas, por ejemplo. Y las catecolaminas, aparte del efecto hiperglicemiante, tienen efecto en la frecuencia cardíaca, sudoración, vasoconstricción periférica, presión arterial elevada.
DEVA persiste y habiendo los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos. Para que lo tengan eso en consideración. ¿Cómo definimos nosotros hipoglicemia? ¿Cuál es el punto de corte? Menos de 70, ya, y menos de 55 en no diabéticos, ¿no? Vanessa, dime. No, o sea, iba a decir de que es de 50 miligramos sobre decilitro. O sea, el punto de corte. Ya, mira, es menos de 70 en diabéticos, menos de 55 en pacientes no diabéticos, ¿no? Ya. ¿Cómo manejarían un paciente con hipoglicemia? ¿Alguien tiene una idea? A ver, Stephanie. Con dextrosa al ¿Qué 33%. día? ¿Cuántas ampollas? ¿Qué dosis? ¿Qué día? ¿Por qué 3 ampollas? ¿Por qué no pueden ser 4? Claro. O sea, siempre. Ya. ¿Alguien más? Doctor, se le daría, bueno, primero el glucotest, después tenemos que darle dextrosa al 33% y tendríamos que hacer una regla de 3 simple. Si es que, o sea, como es 33% sería 33 gramos en 100 y como en cada polla vienen 20 mililitros, entonces se hace la regla de 3 simple y saldría 6.6. Y este serían 2 Ya. ampollas, me parece. A ver, mira. Dextrosa al 33%. Vienen de 20 mililitros. Cada ampolla me trae 6.66 gramos de glucosa. ¿Ya? Partamos de ahí. ¿Cuántos gramos necesito para asegurar una homeostasis? Ahora, todos van a recibir por vía endovenosa. Tienes un diabético con diaforesis, sí, pero que va caminando a la emergencia, conversa contigo. Está con un poco de frío tu paciente. Toma su metformina, no se pone su insulina. Toma su glucosa y me sale con 66. Voy a ponerle todo al 33%. Tienes otro escenario. Tienes un paciente que viene inconsciente, es decir, o sea, totalmente inconsciente. Y tiene pues 50 de glucosa. ¿Voy a usar el 33% también? Bueno, sí, ¿no? Y también el otro, o sea, el paciente vino caminando, conversando. O sea, no, señor, con una jeringa, a la vena ahí. O le vas a decir que coma, ¿no? ¿De qué va? ¿Cómo es el tema, no? Ya, miren, ¿no? Para no hacer la larga. Una hipoglicemia leve a moderada, sintomática, o un paciente asintomático, ¿cómo vas a manejarlo? Tienes que darle 20 gramos de carbohidratos de acción rápida, de absorción rápida. Doctor, ¿dónde encuentro eso? Ya, aquí está, tiene razón. 200 mililitros de jugo reflejo regular, ¿ya? Dale gaseoso, dale frugos, 200 mililitros. 2 cucharadas de pasas, 4 o 5 de saladas, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada de miel, 6 a 8 caramelos dulces. Eso tiene los 20 gramos de carbohidratos de acción rápida en paciente con hipoglicemia leve, moderada, asintomática o así. Es una hipoglicemia severa. Una hipoglicemia severa, cualquier paciente con glucosa menos de 55, o pacientes con síntomas neurológicos, ese paciente sí tiene que recibir por vía parenteral. ¿Cuánto? 25 gramos de carbohidratos de acción rápida. Dextrosa. Ya.
6.66, a ver, multipliquen 6.66 por 4, ¿cuánto sale? 26,64. Ya, ahí están tus 25 gramos. O sea, 4 ampollas de estrojal tiene 3%. Es lo que coloco. ¿Mm? Ya, espero 15 minutos. Espero 15 minutos. Si a los 15 minutos mi glucosa es más de 70, entonces le paso a dextrosa al 5% con 2 hipersodios a 30 gotas por minuto. Monitorizando cada 6 horas mi glucosa, cada 6 horas, esperando que esté entre 70 y 180. Si luego de las ampollas de dextrosa al 3% a los 15 minutos la glucosa es menos de 70, o sea, menos de 70, ¿qué hago? Le pongo un segundo bolo. O sea, repito nuevamente, la dextrosa al 3%. ¿Ya? Pasan 15 minutos. Sigue siendo menos de 70, ¿qué le puedo agregar? O sea, lo primero que voy a hacer es dextrosa al 3%. Si luego de eso pasan 15 minutos y la glucosa es mayor o igual a 70, le pongo dextrosa. Si es menor o igual a 70, repito otra vez el bolo. Nuevamente dextrosa al 33%. Pasan 15 minutos. Sigue siendo menos de 70, ¿qué hago? ¿Otro bolo más? Podría usar, pero ¿qué se sugiere? ¿Alguien sabe? Algo que no hay acá, ¿ya? Se pone glucagón. Glucagón, 1 miligramo, perdón, acá es 1 miligramo endovenoso. O alternativa, se pone hidrocortisona. Ya, la mayoría por eso responde, ¿no? Hidrocortisona, 100 miligramos endovenoso y se le deja por sustitución de dextrosa. Mi objetivo es que sea de 70 a 180, ¿no? Como intervención cada 6 horas. ¿Ok? Aquí está, creo eso. Glucagón, hidrocortisona. ¿Alguna pregunta? Entonces, creo que quedó claro los esquemas de insulinoterapia. Ya tienen los principios. Sí, adelante. Sí, doctor, entonces si es que es una hipoglicemia leve o moderada, solo se le pone 2 ampollas. Y si es que es severa, empezamos con 4. Ya, primero, define severa. No. Si es severa, es que tiene síntomas neurológicos. Si es severa, es que es menos de 55. Ahí tú te vas por las 4 ampollas. ¿Ya? En las leves a moderadas puede ser bioral. No necesariamente tiene que ser endovenoso. Es un paciente despierto que puede comer. ¿Ya? En otras palabras, tu algoritmo debe ser así. El paciente come o no come. Despierto, sí. Despierto y come. Dale bioral. ¿Ya está? No despierto, planchado, síntomas neurológicos, endovenosa. ¿Cuánto? 4 ampollas. Ya está. Así. Ah, ya, gracias, doctor. Ese es el algoritmo. O sea, no hinquen al paciente por gusto, pero, o sea, tienen ahí para darle su frugo, su gaseosa, ¿no? Y puede revertir. Es el tema. ¿Hago una pregunta? Entonces, los esquemas están ahí para que los revisen. Pueden haber variables, ya saben que todo depende de cómo tú veas al paciente. Sí, que Doctor, disculpe, y en el caso de que en la hipoglicemia leve, después de todos los carbohidratos de acción rápida aún persiste con hipoglicemia, ¿damos de nuevo o ya pasamos a dextrosa? podrías ya pasar a estos al 33%, sí. Y del esquema mismo que está acá. Claro que sí. Gracias, doctor. Y este último cuadro es importante, mira. Para que se den cuenta que la hemoglobina glicosilada también sirve para ver el manejo anal. Tienes un paciente con pilonefritis, que va a venir con hiperglicemia, 300 de glucosa, basal bolo le doy. Pero ese paciente vino con, pues, 6 de glicosilada. Quiere decir que la pilonefritis fue lo que lo descompensó. Ese paciente podría regresar a su esquema habitual. Él se controlaba bien con metformina, con gestaglipina. Regresa a su esquema.
Lo que pasó que el evento agudo fue lo que lo descompensó, pero regresa al esquema. O sea, la hemoglobina glicosilada sirve para diagnóstico, control y definir también manejo al alta. ¿Ok? Para que lo vean. Y eso es todo. Entonces, creo que